Hoy tenemos la prédica de esta semana, vamos a pedir que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría para poder yo explicar, para que ustedes puedan entender, porque sin esa sabiduría de Dios es imposible entender ni predicar. Señor Jesucristo, Padre amado, ante ti inclino mi rostro esta mañana en señal de respeto, de adoración a ti, pidiéndote, Señor, que perdones todas mis ofensas, mis errores, mis pecados. Me permitas coger tu palabra que tú has escrito para poder hablar de ese tema tan precioso, las bodas del Cordero, en su parte 1. Gracias, Señor Jesucristo. Dame sabiduría para poder hablar con claridad, con entendimiento, y darle sabiduría a todos los hermanos y amigos y público en general, para que puedan entender de qué se trata. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, buenos días nuevamente, hermanos. Hoy tenemos un capítulo muy interesante. Voy a leer nomás 2 versículos de este capítulo y el resto lo dejamos para la próxima semana, ¿no? Yo pensaba dividirlo en 2 partes, ¿no? Pensaba dividirlo solamente para hablar de las bodas del Cordero y después de la segunda venida del Señor, pero lo voy a hacer en 3. Y hoy voy a hablar refiriéndome a estos 2 versículos del capítulo 19 de Apocalipsis, versículos 7 y 8. Y alrededor de ese versículo voy a ir al pasado hasta llegar al presente para poder explicar quién es la novia. Porque indudablemente el novio es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién es la novia? O sea, en este pasaje, en este título de las bodas del Cordero, hoy vamos a hablar quién es la novia. Y vamos a leer aquí, versículos 7 y 8, dice, gocémonos, o sea que estemos gozosos, alegrémonos, alegría divina, santa, gocémonos y alegrémonos, y demos gloria. ¿A quién damos gloria? Al Rey de Reyes. Y démosle gloria, porque ha llegado el día de las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Ojo, la esposa o novia se prepara. Se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de pureza, de lino fino, limpio y resplandeciente. Ustedes saben que la ropa blanca significa pureza, el lino fino significa la pureza de la esposa del Cordero o de la novia, ¿no? Entonces, porque el lino fino, ¿qué significa? Las acciones justas de los santos. Entonces aquí nos va abriendo un poquito el panorama de quién es la novia. Dice, son los santos. ¿Y cómo lo conocemos? Porque tienen pureza, ¿no? Sus acciones son justas, es pureza, justicia, puro, santo, perfecto. Esas 4 cosas son las características de la novia del Cordero. Bien, ahí voy a dejar capítulo 19, entonces vamos a hablar quiénes son los novios. Como dije, indudablemente el novio es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. ¿Y por qué digo el Cordero? Porque aquí está en la Biblia. ¿Y por qué le ha placido Dios no decir es Jesucristo? Porque Él es manso y humilde de corazón, como lo es el Cordero. Y cuando fue a morir y estuvo de paso en esta tierra, Él se identificó con lo más sencillo, con un corderito. Y fue, dice, como un cordero fue al matadero. Sus
característica del Cordero, manso y humilde. Entonces por eso hablo que el novio es el Cordero. Bien, entonces vamos a ver ahora la novia. ¿Quién es la novia? Bueno, ¿qué hemos visto en Apocalipsis? Son los santos, los que tienen acciones justas, perfectas, puras. Son aquellos que son santos, perfectos, ¿no? Ellos son. ¿Dónde lo encontramos? ¿O quiénes son? Algunos dicen, son todos los santos que han dado su vida por Jesucristo desde el Pentecostés hasta acá. ¿Está bien? Su opinión la respeto, pero tengo otra opinión. Son los santos, desde Abraham hasta el día que venga el Señor, hasta el día en que nos lleve a todos los santos, desde Abraham hasta ese día. Eso es lo que humildemente encuentro en la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué desde Abraham? Porque desde la época de Adán no hubo un pueblo. En la época de Enoc, un hombre de Dios, no hubo pueblo. En la época de Noé no hubo pueblo. No encuentra en las Escrituras un pueblo. Los descendientes de Noé se fueron cada uno quedando, como decir, con cosas menores. Pero Dios, en Génesis 12, llamó a un hombre que no vivía donde hoy es Israel, llamó a un hombre para que él vaya a formarle su pueblo escogido de Dios. Entonces, allí empieza. La novia es el pueblo escogido por Dios. Y a ese pueblo que cumple las características que acabamos de ver en Apocalipsis, que su vida, sus acciones son justas, que tiene la justicia, la santidad y la perfección, esos son su pueblo. Pero es la nación de Israel. Vamos a demostrar a través de las Sagradas Escrituras. Bien, entonces vemos, como estoy diciendo, en Génesis 12, Dios llama de Ur de los Caldeos, por ahí por el río Éufrates más o menos, llama a Abraham. Y Abraham se va con Sara y su sobrino Lot, al llamado de Dios. Ven, de ti formaré una nación santa, mi pueblo. No le dijo el nombre, una nación santa. ¿Y qué pasó? Abraham tenía 75 años, su esposa, un poco menor, no nos dice la edad la Sagrada Escritura, pero tenía una condición ella, era estéril. Y cuando Dios le llama un día en el Génesis 15:5 y le muestra, mira, le dice, no dudes, porque él pensaba, mi esposa es estéril, ¿cómo voy a tener hijo? Y Dios me llama para que de mis lomos, de mi ser, con Sara, nazca el pueblo escogido por Dios. ¿Cómo será? Entonces todos alguna vez hemos tenido dudas. En nuestros inicios de nuestra vida, que nos llamó también Dios, no para formar un pueblo, sino nos llama para que nosotros seamos pueblo. A Abraham le llamó a formar, a nosotros nos llama para integrar el pueblo. Entonces llamó a Abraham, tenía sus dudas, y un día le llama a Dios y le dice, mira al cielo. Él mira al cielo, ¿y qué pasó? La multitud de estrellas.
Era una noche espléndida de estrellas. ¿Y qué le dijo Dios? Tú me formarás un pueblo que saldrá de tus lomos con sana, y tu pueblo será como las estrellas. En otra porción de la Escritura le dijo, será como las arenas del mar. ¿Podemos contar las arenas del mar? Indudablemente que no. ¿Podemos contar las estrellas? Indudablemente que no. Entonces, el pueblo, la novia de Dios, ese pueblo escogido, es una multitud de seres santos, perfectos, justos, que no se pueden contar. Allí encontramos las características. No involucra un pueblito, ni a un Perú, ni a un Estados Unidos, porque un Perú se puede contar cuántos tienen sus habitantes. Un Israel tiene 10 millones de habitantes. Un Perú tiene 35 millones. Un Estados Unidos tiene 150 millones. El país más poblado ahora, los chinos, tienen más de 400, creo que 1.000 millones de habitantes. Son innumerables los chinos. Su territorio es grande también. Son contables. Pero lo que le ofrece a Abraham es una nación incontable, que nadie podría contarlo. Ojo, ahí vamos a ver las características. Entonces, ahí está. Claro, Abraham y Sara, como todos nosotros, cuando empezamos la vida cristiana, tenemos baches en nuestra vida. Es como un carro cuando va en la Panamericana, hay baches. Hay un momento en que el carro va a traer ¡pum! Un bache. Y nosotros cuando empezamos la vida cristiana, tenemos baches en nuestra vida. Hay momentos que ¡pum! Como que caemos, pero nos levantamos. Ese es un bache. Abraham no podría escapar. Un ser humano no puede ser perfecto desde que le llama a Dios. No puede ser perfecto, justo, santo a los ojos de Dios. Por cuanto nacimos con el bicho de Adán y Eva. Abraham nació con el bicho de Adán y Eva. Sara también. Ahora los llama a Dios, porque dentro de esa podredumbre de su vida espiritual en que vivían en uno de los caldeos, era uno de los mejores. Y es muy posible, como le llama para mirar las estrellas, que él en Ur de los Caldeos buscaba al verdadero Dios, no a los que tenía en Ur de los Caldeos cantidad de ídolos, porque la idolatría, desde que se inicia la humanidad, ahí está la idolatría. ¿Quién nos la puso? ¿Quién nos los enseñó? Don Sata. Él usa personas, sus instituciones, usa gobernantes para que nos engañen y nos enseñen a adorar a un Dios hecho por manos de hombres. Y Adán vino con toda esa de Ur de los Caldeos y fue moldeando su vida en el trayecto y hasta que creyó. Pero hubo un bache que hasta hoy es un hueso duro de roer para la descendencia de Abraham. No podían tener hijos. ¿Y qué dijo Sarita? Mira, Abraham le dijo, solucionado. ¿No? Solucionado. Oh, dijo, eureka, mi esposa es muy inteligente. ¿Cuál es la solución, amada? ¿Cómo es allá en nuestro pueblo? Le dice. Cuando la esposa no puede darte un hijo, ¿cómo es en Ur de los Caldeos? Abraham hizo memoria, le dijo, tengo que acostarme con la empleada, con tu empleada. Así es, porque ella no es mi empleada, es mi esclava, y ella hace lo que yo quiero. Así era la esclavitud en aquella época. Los seres humanos los vendían como un animal,
hasta podían matarlo, no había delito. Entonces ella le hizo que se acueste con su Abraham y nació Ismael. Entonces ellos creyeron que sobre Ismael, vendría la formación del pueblo escogido de Dios. Vino Dios y le dijo: ¡Ey! Abraham, no duermas. Mira, dijo, no tiene que ser lo que has hecho. El hijo y la descendencia y la nación que yo te envío a formar tienen que salir de ti y de Sara. Pasaron los días, los años, fue creciendo Ismael. Cuando Ismael tenía 11 años, se presentó nuevamente Dios a Abraham y a Sara y les dijo: el otro año que vengo, tendrán su hijo. Sara se rió porque, lógico, como un ser humano, como una estéril, mujer estéril, ya pasó la regla, ya no tiene nada, no puede tener hijos. Ahora Abraham podía de joven tener hijos, ya tenía 99 años, ya no podía tener hijos. O sea, imposible por Sara, imposible por Abraham, pero Dios es el campeón de lo imposible cuando están en sus planes y propósitos. Él no es campeón de lo imposible para que tú digas: sáname a este enfermo, levántame a este muerto. No, para que hagas prodigios, hazme que esa persona salte, se tire al suelo como milagro. No, eso hace el diablo. Dios jamás hace, ni está a merced de nosotros para darnos de grandes profetas. Él hace cuando Él cree conveniente, es campeón de lo imposible. Y su propósito era que de los lomos de Abraham y de Sara nazca un hijo para que de ahí forme la nación de Israel. Y así fue. Cuando él tuvo 100 años, vino el hijo Isaac. Lamentablemente hasta ahora, la nación de Isaac, que es Israel, sigue un odio y peleas terribles con el hijo de Ismael, de Abraham y Sara, su empleada, siguen en pelea porque los dos se creen ser los hijos de Abraham. Sí, son hijos, pero el otro era hijo natural, por mano de Dios. El otro fue un hijo que no fue natural, porque fue con la secretaria, la empleada. Esa es la nación de los árabes. ¿Acaso no sabemos que hasta ahora, desde años, la pelea prácticamente entre naciones hermanas, de un mismo padre, pero no de una misma madre? Bueno, punto para el lado árabe, nos quedamos entonces con esa descendencia que viene. ¿Y de dónde viene el nombre de Israel? No sé si ustedes recuerdan cuando Jacob fue a buscar esposa, porque su papá le envió que vaya a buscar esposa a la tierra de su parentela, de su familia. Y ahí hizo su vida, 20 y tantos años, y se regresa. Y al regreso Jacob, ya antes de entrar a su pueblo, viene Dios en la madrugada y pelea con él. El ángel de Dios dice, el ángel de Dios en el Antiguo Testamento es Dios, Dios mismo. Entonces el ángel de Dios, o Dios mismo, se puso en una lucha, una pelea con Jacob, y Jacob era un hombre posiblemente alto, fornudo, y casi ninguna persona podía vencerlo. Alto, fuerte, musculoso, todo lo podía. Su nombre Jacob significa todo lo puede.
y estaba prácticamente ganándole el ángel. Pero Dios es todopoderoso. Solamente Dios tocó su muslo, su encaje, acá, en la unión de la pierna con el cuerpo, acá, la cadera, le tocó. Y ese huesito que acá une al pie para poder caminar, se salió. Entonces quedó cojo. Desde ahí toda la vida de Jacob quedó cojo. Y Dios le cambió de nombre. Desde hoy te llamarás Israel, porque has peleado con Dios. Casi has vencido, pero después Dios te ha vencido. Ahí viene la palabra Israel. Y yo, tú ahora podemos ser israelitas. Nos puede cambiar nuestro nombre por Israel, Dios. ¿Para qué? Para que digamos, cuando tenemos tantas luchas imposibles en la vida cristiana y clamamos, Señor, ayúdame. Yo soy Israel. Él viene, ayuda y Él vence y te da a ti la corona. ¿Cuántas situaciones Pablo ha luchado para llevar el Evangelio contra cantidad de autoridades, personas, espíritus malignos, la oposición? Pero Pablo siempre clamaba a Jesucristo que le llamó. Jesucristo venía y peleaba por Pablo. Entonces Israel significa el hombre que vence a Satanás con la mano de Dios. Porque no podemos vencerlo a este ser repugnante llamado Satanás, la serpiente antigua, el diablo y la bestia, la gran bestia. No podemos vencerlo, porque ellos son poderosos, mucho poder encima de nosotros. Una bomba atómica no lo destruye, nada. Lo único que lo destruye es cuando ven la presencia de Jesucristo, de Dios, huye. Entonces nosotros sí podemos ser israelitas. Bien, hasta ahí tenemos la formación del pueblo de Israel. Recordemos también, después de esto, que el pueblo de Israel estuvo 430 años como esclavo en Egipto. Vamos a leer, eso es interesante, Éxodo capítulo 12, versículos 40 y 41. Éxodo 12, versículos 40 y 41. Vamos a leer qué nos dice la santa palabra acá. Acá estamos. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Subraya en tu Biblia, en el mismo día. Subraya lo que es muy importante. Para Dios, la hora es la hora. Para Dios es exacto en sus tiempos. Él no es como nosotros. A las 11 nos vemos. Venimos 11:30. No, Dios tiene los tiempos exactos. Aquí nos dice que salió los 430 días. Justamente en ese día salió. Y eso significa mucho en la historia de todo el pueblo de Israel. En tu vida, en mi vida, significa mucho. En mi vida significa mucho, 40 años. 40 años en el día y la hora. Dios me llamó. Él sabe su día y su hora. En el mismo día, dice aquí, a los 40 años, me llamó, me dijo, Cholito, ven acá. Como le llamó a Abraham. Ven, hijo, me dijo.
Ahora tú trabajas para mí. Me costó mucho, pero él estuvo ahí, como ha estado con Israel o Jacob, para que sea vencedor en muchas situaciones de su vida, porque el enemigo que existe desde los inicios de la humanidad hasta hoy está aquí. Él impide que se hable la verdad de Dios, impide que se conozca su sagrado y santo evangelio, impide que conozcamos quién es la novia de Israel, de Dios, perdón. ¿No? Entonces, 430 años esclavos, casi podríamos decir por 60 años o 70, medio siglo. ¿Cuántos años de esclavos estuvimos nosotros de España? Ya se celebra el bicentenario de la independencia, pero la independencia se dio cuando ya se votó a casi la mayoría de españoles de aquí del Perú. Claro, demoró muchos años más, pero recordamos que ya cumplimos 200 años que dejamos de ser esclavos de España. Israel estuvo el doble y un poco más, 430 años. Eso grábatelo, no te olvides la esclavitud que pasó el pueblo de Israel en Egipto. ¿Y quién lo libertó? Muchos dicen, Moisés el libertador. No, fue Dios. Él usó a Moisés como instrumento. Aún en nuestra libertad del yugo español, ¿quién lo libertó? Simón Bolívar, San Martín. No, si Dios no hubiese permitido, aún fuéramos esclavos de España. Pero fue Dios el gran libertador y muchos ni se acuerdan y dan tanta gratitud a hombres. No estoy en contra de San Martín ni de Simón Bolívar y todos los demás, pero si no hubiese sido por la mano de Dios, siguiésemos siendo esclavos de España. Así, 430 años en el mismo, dice aquí, en el mismo día, en el día que dijo Dios, en el día tal, sale libre mi pueblo de Egipto. Ese día sale y ese día salió. Dios tiene sus días exactos. El día que te llama, el día que vamos a dormir, ¿no? Sabe Él, son exactos sus días de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué más lo que tenemos que ver? ¿No? Que son sus días exactos en toda nuestra vida. Él sabe cuándo nos toca dormir o llamado la muerte. No tengamos miedo. A veces yo he sentido miedo, pero cada día es menos. ¿Por qué? Porque el día que me toque lo sabe solamente Dios en su calendario. No lo sé yo, no lo sabes tú, no lo sabe nadie. Me pueden disparar una pistola en toda la cara, pero no, si Dios no quiere que me vaya, no moriré. Pero si Él quiere, con un simple tropezón se acabó la vida. Así que recordemos, no temáis, dijo Dios, Jesucristo, no temáis manada pequeña, aquí estoy yo para guardaros de los lobos rapaces. Así Él los cuida ahora, cuida a su pueblo, ojo, a su pueblo. Sigamos viendo esta historia tan simpática, ¿no? Ya vimos entonces que estuvo 430 años, salió camino al desierto que tenía que estar 40 años. Entonces, en esa época ocurrió algo que nosotros le hemos leído como de pasadita. Pero hoy quiero ahondar
y invitarte a apuntar y recordar qué pasó en el monte de Sinaí. ¿Qué pasó en el monte de Sinaí? Fue Moisés cuando Dios le llamó para firmar un contrato, una carta de compromiso de él con su pueblo en el monte de Sinaí. Porque él ama a su pueblo, a Israel. Ya lo libertó. Pero a veces los israelitas extrañaban la carne, extrañaban las diversiones, extrañaban el vino, extrañaban a Egipto. Es por eso que Dios lo hizo pasar 40 años en ese desierto. Pero aquí vino, llamó a Moisés para hacer una carta de compromiso, de amor con su pueblo, en el monte de Israel. Y aquí paro un ratito para comparar el matrimonio judío con el matrimonio de Dios con nosotros. Y tiene que marchar así, como el engranaje, así. El matrimonio judío con el matrimonio de su pueblo con Dios, así. Tiene que ser así, así. El matrimonio judío prácticamente basa en 4 puntos importantes. Una es que el padre del hijo, cuando está jovencito, 10, 15 años, él le busca una novia para su hijo. Y el hijo tiene que obedecer. Que el papá le buscó esta novia, con esa novia, él tiene que casarse. Pero como todavía está joven, de 13, 14 años, pero ya el padre, escogió una novia para su hijo. Punto 1. El padre escoge la novia para su hijo. Número 2. El padre se pone de acuerdo con el padre de la novia, cuando llegan a un acuerdo, para firmar una carta matrimonial para un futuro cercano. Una carta matrimonial, un compromiso matrimonial que era sagrado. No podían los jóvenes juntarse, tener intimidad, mientras no sea el término de la carta. No he encontrado qué tiempo duraba, pero era un corto tiempo. Un chiquillo de 15 años ya tenía novia, su papá ya escogió, de repente 5 o 7 años, a los 20, a los 22, ya se casaba con la novia. Pero el papá firmaba con el otro papá, los representantes firmaban la carta matrimonial. Compromiso serio. ¿Recuerda a José con María? Estaban en esa etapa. No podían tener intimidad. Posiblemente ya terminando la etapa, para que nadie les hable mal, es donde ella queda embarazada del Espíritu Santo. Punto número 3. El novio tenía que pagar un gran precio al papá de la novia. El novio pagaba un gran precio al papá de la novia por darle la hija. En nuestros tiempos pasados nada más, yo recuerdo mucho, mi madre, mi padre me contaban que en su época de ellos, jóvenes, tenían que pagar la dote. ¿Qué era la dote? Un precio por casarme con la hija de don fulano. Y como mi padre era pobre y no tenía para pagar la dote, ¿qué hizo? ¿Qué hacía la gente en esa época? Se ponía de acuerdo con la novia y se dejaba robar y se lo robaban. Eso era esa costumbre en nuestro país hace más de un siglo, ¿no? Hablando del siglo XX,
en el año 15, 20, ¿no? Contaba mi padre. Entonces, ahora no hay eso, son costumbres muy diferentes. Pero hasta hoy la escuela judía, el novio tiene que pagar una buena cantidad de dinero, una fuerte cantidad de dinero, por la novia al papá de la señorita. Y el punto número 4, habiendo cumplido todas estas condiciones, habiendo firmado el compromiso matrimonial, habiendo pagado la dote era en la época de mi padre, habiendo pagado esa fuerte suma de dinero, entonces se realizaba la boda. 4 pasos. El padre pide la mano a la hija, al papá de la hija. Firma el papá un contrato matrimonial y el hijo paga un gran precio y viene recién, después de eso, la boda. Igualito tiene que ser la boda del Cordero con su novia, la nación de Israel. Igualito tiene que ser. Y en esta época en que pagaban, que firmaban la carta, por lo menos redactaban la carta, ya desde que lo redactaban ya entraba en vigencia, solo iban a buscar testigos para firmarlo. Tanto el chico como la chica tenían que ser fieles, no infieles. Y eso hay que tener. Y si era infiel, venía pena de muerte al hombre o a la mujer que le fue infiel a su novia en el tiempo de la carta, que duraba la carta matrimonial. Volvamos a lo que estábamos viendo. Ya Dios eligió a la novia para su hijo. ¿Quién es? La nación de Israel, la descendencia de Abraham, la que estuvo 430 años esclavos en Egipto, y Dios lo sacó a su novia de la esclavitud y lo lleva y lo saca a formar su pueblo de paso por el desierto. Pero al estar en el desierto, Dios redacta la carta matrimonial para su hijo con la novia, que es la nación de Israel, los israelitas que estaban en el desierto, un número de más o menos como 500,000 personas, y habían algunos egipcios que habían creído en el poderoso Dios que vieron, y también se colaron con los israelitas, pero todos más o menos un grueso de 500,000 de personas. Serían unos 30,000, 50,000 egipcios por unos 450,000 israelitas. Esa era la novia del Hijo de Dios. Dios redactó la carta de compromiso y lo dio a un testigo para que lo lleve y lo vean. ¿Quién era el testigo? Moisés. Por eso hay que tener presente el Sinaí. ¿Qué ocurrió en el capítulo de Éxodo 19 y 20? Cuando en el Sinaí Moisés recibe las tablas de Dios, 2 piedras, ¿no? Pero en ese lapso que él va 40 días y 40 noches a recibir el compromiso matrimonial, la ley, la Torá. Esa era la carta de compromiso en la cual la nación tenía que estar obligada a cumplir esos 10 mandamientos para que sea la novia, la esposa del Cordero. Pero ¿qué pasó en ese lapso de 40 días y 40 noches en que fue a traerlo? Se quedó la población, la novia, los 500,000, 500,000 de personas, la novia de Israel, la novia del Hijo de Dios. 40 días, 40 noches se quedaron a cargo del hermano de Moisés, de Aarón,
Pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, 8 días, 9 días, 10 días. Y la gente, oye, ¿dónde está tu hermano? Ya se fue, se largó, nos dejó abandonados. Hicieron un motín a Aarón y lo iban a matar. Aarón se asustó. No sé si ha ido, Dios le ha hablado, pero no viene. Pasó 10 días más, 20, nada. 10 días más, 30. Entonces la gente se levantó. Ese se fue, se escapó. ¿Sabes qué? Le dijo, seguiremos adelante, pero haz nuestros dioses. De esos dioses que hemos tenido en Egipto. Entonces, saca nuestros aretes, toma. Sus oros, sus aretes le dieron. Entonces Aarón hizo un dios como en Egipto. ¿Qué hizo? Un becerro de oro. Y comenzaron a bailar, a tomar ante su dios, el dios becerro, a adorarlo, a reverenciarlo. Ese es mi Dios, alcohol y mi Dios, y baile. Delante del becerro de oro, baile y baile. Pasaron los 10 días después de los 30 que le hicieron el becerro de oro. Moisés a los 40 días recibió de Dios las tablas de piedra. Y vienen a buscar al pueblo. Cuando escucha voces, alaridos. ¿Qué pasa? Dice, estaba cerca. Escucho alaridos. ¿Qué pasará? Y él sigue con las 2 tablas de la ley, llevándolos, las 2 piedras, cargando. Y cuando ella se acerca, ¿qué es lo que vio? A todo el pueblo adorando a un ídolo, a un dios hecho de oro, a un becerro de oro como estaban en Egipto. ¿Qué hizo Moisés? Los tiró al suelo, se rompieron las piedras. Se rompieron las piedras. ¿Pero por qué lo hizo Moisés? Porque Dios le ordenó. Le dijo, rómpeme las tablas, porque mi novia me ha sido infiel. Mi novia está con otro, está con un becerro de oro. Por eso lo saqué de Egipto, no para que vuelvan a hacer lo mismo. Voy a destruir. Dios inmediatamente, porque la ley decía que hay que matar a esa novia adúltera. Entonces Dios quiso destruir, levantó su mano. Y Moisés clamó a Dios, con qué lágrimas, con qué dolor. Y le dijo, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. ¿Qué dirán los egipcios? Se van a burlar de nosotros, se van a burlar de ti. Por favor, no lo hagas, no lo hagas. Dios le concedió el favor, no destruyó a la novia, pero no firmó la carta de compromiso matrimonial. Aunque le dio un duplicado de piedra de la ley, pero Dios no lo firmó. Y nosotros que hemos leído el Antiguo Testamento, vemos que cuando llegaron aún en el trayecto, este pueblo siempre extrañaba las costumbres paganas de Egipto. 40 años en el desierto, que hasta le costó la vida a Moisés por desobedecer a Dios. Como les digo, todos moriremos, pero Moisés podía haber vivido muchos años más. Pero ¿por qué razón también Dios le termina su vida? Porque cuando le dijo, el pueblo ya se levanta contra mí, dice que no hay agua en el desierto. La primera vez, él le dijo, mira, ahí hay una roca, anda, diles, anda y golpéale a la roca y saldrá agua la primera vez. En la segunda vez ocurre lo mismo, y le dice, ahí hay una roca, anda y clama a la roca y brota agua. Moisés se va apresurado,
se olvidó por el camino que le dijo, clama a la roca, y como la primera vez le había dicho, golpéala a la roca, esta vez se fue Moisés y ¡pam! ¡pam! 2 veces le golpeó a la roca, y la roca brotó agua y le dio. Y Dios le cortó la vida allí a Moisés por desobediente. No le dijo golpea en esta segunda vez, clama a la roca. ¿Y saben quién era la roca? ¿Saben ustedes, hermanos, quién era esa roca en el desierto? La roca era Cristo. Así lo dice en el Nuevo Testamento. La roca era Cristo, que le estaba dando agua, fuente de agua, como en el capítulo 16 de Juan, que dice, yo soy la roca que les traigo fuente de agua de bendición. Y así Israel le fue siendo infiel a Dios. Todo, lean los profetas, la infidelidad, no cumplían mandamientos, no cumplían nada. Se acoplaron a las costumbres paganas de cananeos, eteos y berbeseos y todo lo por ahí. En lugar de cumplir lo que Dios le dijo, fue el pueblo muy duro de corazón. La novia, el noviazgo se quedó en stand-by, porque Dios quería, como hemos visto en Apocalipsis, una novia santa, una novia perfecta, una novia justa, y no había esa calidad de novia. Entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces vemos que las condiciones no se dieron, el pueblo de Israel no merecía ser la novia del Cordero, pero Dios mira y busca y dice, yo quiero que mi hijo tenga su novia. Entonces, vamos a mirar ahorita cuál es el rol del novio. ¿Cuál es el rol? ¿Qué tiene que hacer el novio ante una novia descarriada? Ante una novia adúltera. ¿Qué tiene que hacer el novio? Vamos a ir a leer un pasaje bíblico que nos ayude a entender. Vimos que al novio le toca entonces purificar a su novia. ¿Cómo lo va a purificar? Juan capítulo 3, 5 y 7. Tiene que nacer de nuevo la novia. El nacimiento nuevo. Por eso es que Dios hace el nacimiento nuevo, para que la novia nazca de nuevo. 1 Corintios, que lo dice también, en 1 Corintios 5, 17, que tiene que ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Entonces Dios quiere perdonar a Israel, que nazca de nuevo, que sea una nueva criatura. Pero ¿qué más hace? Ahora sí vamos a leerlo. ¿Qué más hace por su novia? ¿No? Entonces, aquí encontramos en 1 de Pedro 1, 18 al 23, y vamos a leer qué hace ahora por su pueblo. ¿Qué hace Cristo por su novia? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en estos postreros tiempos por amor a ustedes, mediante la cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean del agrado de Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Amados, amaos unos a otros
entrañablemente de puro corazón, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Como vemos aquí, Cristo pagó el precio por su novia. Él es el Hijo. El Hijo vino a la tierra para rescatar a su novia descarriada, el pueblo de Israel. Por eso fue a morir, para pagar con gran precio por su novia. Precio de sangre, como dice aquí, ¿no? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esa es la parte central del Sagrado Evangelio de Jesucristo. Él vino para pagar lo que en nuestros tiempos de mi padre se llamaba la dote. En los tiempos de aquel entonces de Cristo, Él venía a pagar nada más por el rescate de su novia. Pagó un precio grande al papá de la novia. ¿Quién era el papá de la novia? El enemigo. Porque el enemigo siempre se ha metido como padre en nosotros. Y él le pagó con su sangre, murió. Acá está el precio. Mi novia me pertenece. Así que Cristo no solamente viene a purificar, a rescatar a su novia, purificándola, haciendo lo que nazca de nuevo, una nueva criatura, sino que paga con su sangre el precio de todo esto. Entonces, ahora sí, Él va a firmar el contrato matrimonial, el papá. Y vamos a verlo en Jeremías 31. Jeremías 31, por favor. Jeremías 31, desde el 27 en adelante, hasta el 33. Y dice así: he aquí, vienen días, o sea, un futuro. Cuando escribió Jeremías, estaríamos en el año 450 antes de Cristo aproximadamente. O sea, hace 2470 años que Jeremías escribió lo que Dios le dijo. Este es mi contrato ahora, ya no el contrato antiguo, un nuevo contrato. Y él le llama el nuevo pacto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré a la casa de Israel y a la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar, trastornar, perder, afligir, tendré cuidado ahora para edificar, plantar, dice Jehová. Su nuevo pacto ya no es para matar, es para edificar vidas, sino que cada cual morirá. En aquellos días no se dirá más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la deltera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere uvas agrias tendrán dentera. O sea que cada uno es responsable de su pecado ahora. Ya no porque mi papá fue ladrón, yo voy a ser ladrón. Ya porque mi papá fue borracho, yo voy a ser borracho. Cada uno de nosotros tiene que rendir cuentas personales a Dios. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales será el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Cuál era el primer pacto? Las tablas de la ley, escritas en piedra. Entonces dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. No es que el pacto no valga, las gentes de aquel entonces lo invalidaron en todas las generaciones. Y no me vengan con cuentos chinos que ahora en esta generación del siglo XXI
tú puedas cumplir al pie de la letra el pacto de los 10 mandamientos. No lo pudieron los primeros hombres, ni los segundos, ni los terceros, ni los cuantos, ni los quintos, sextos, ni séptimos. ¿Vas a poderlo tú? Porque el corazón del hombre, aquí dice la palabra, es inclinado para el mal. Como somos inclinados para el mal, necesitamos una fuerza que nos jale para enderezar nuestro camino. Y esa fuerza es la fuerza de Dios, del Espíritu Santo. Continúo leyendo. Entonces ellos invalidaron el pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. El novio fue fiel a la novia. La novia fue infiel. ¿Se dan cuenta? Por eso da un nuevo pacto. Para que de hoy en adelante la novia sea fiel, 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 fiel. Ya no como la novia antigua, infiel, que se acostó con ídolos, cometiendo fornicación y adulterio espiritual, adorando ídolos y marchando con sus virgencitas, con sus santitos. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará ninguno a su prójimo diciéndole, hey, ven, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto que el Padre ha firmado para que su Hijo se case con su novia. Entonces la novia, ¿quién es? Entonces la novia es el pueblo de Israel, sigue siendo. Pero permítame decirle, ya no quiero leerte más estos pasajes, pero quería leerte por la gran importancia. Este mismo nuevo pacto dado 450 años antes de Cristo por palabra de Dios a Jeremías, también vino palabra de Dios a nuestro hermano Pablo para recordarle este pacto, y Pablo le escribe 2 veces en el libro de Hebreos, Hebreos 8 y Hebreos 10, 2 veces, y con estas 3, si se escribe 3 veces, ¿qué significa? Que es de suma importancia que tú lo leas, lo aprendas y cumplas el nuevo pacto. Hay muchos que les hablo del nuevo pacto, ¿y cómo se come eso? Me dicen. Y son cristianazos, pues se han doctorado, que estudian seminarios y no sé cuánto, y les hablo del nuevo pacto. ¿Cómo es eso? Me dicen. Cuando les llevo a leer, no me han enseñado esto en el seminario. Hoy le digo, y a mí me ha enseñado Cristo en la universidad. ¿Y en qué universidad? Me dice, en la universidad de su palabra. Aquí está. Les llevo a leer y reconocen que no conocían, ni nunca le han predicado, ni nunca le han enseñado del nuevo pacto. Ya no un pacto en piedra, un pacto en nuestro corazón. Cuando Dios escribe aquí sus leyes, tenemos que cumplirlos, hermanos amados y amigos, sí o sí. 3 veces ha dejado. Así que ya tenemos hasta aquí. Israel, la novia de Dios, tiene que ahora ya no cumplir el pacto en piedra, sino el pacto escrito en su corazón con el dedo de Dios. ¿Se dan cuenta? Y si tú sigues cumpliendo el pacto de piedra, no eres la novia, por más israelita que seas. No eres la novia. Bien, hasta aquí ya hemos visto todo el rol del novio, ya hemos visto todas esas condiciones, ¿no? Pero aquí vemos entonces, como dice la palabra, que todo Israel será salvo. Pero ¿quién es todo Israel?
¿Quién es todo Israel? ¿Solamente Dios ha venido hace más de 2000 años solamente por el pueblo de Israel? Ha venido para todas las naciones. Pero vamos viendo ahora quién es todo Israel. Y todo Israel comprende en primer lugar a la nación de Israel. Sí, a esa nación chiquita, de 10 millones de habitantes. Ese es todo Israel. Esa es la primera parte del todo Israel. Pero este Israel tiene que cumplir dos condiciones. Todo este Israel tiene que cumplir dos condiciones. La primera, ser israelita. Haber nacido en Israel, ser hijo de un israelita o ser hijo adoptado de un israelita. Tiene que ser israelita. Número dos, tiene que creer en el Evangelio de redención a la novia del Cordero, el Evangelio de Cristo. Tiene que creerlo. Y a Israel le falta esto. Las naciones gentiles también son llamados ellos. Toda tribu, todo pueblo, toda lengua, también son. Pero veamos ahorita cuál es el rol de Israel. Y enseguida vamos a ver cuál es el rol de los gentiles. El rol de Israel es creer en el Evangelio de Jesucristo. Ya existe ahora una corriente llamada mesiánica, en la cual están creyendo que el Mesías vino a la tierra y murió en la cruz. Ya forman el 5% de la población de Israel. Si tiene 10.500.000 almas, ya están ahora siendo esos cristianos verdaderos, que han nacido en Israel y creen en Jesucristo y en el Santo Evangelio. Pero ¿cuál es el rol de los gentiles? ¿Qué tenemos nosotros que hacer en este cuento? ¿Es para la nación? No, es también para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los gentiles? ¿No? ¿Qué nos falta? Una pequeña remembranza. Cuando Dios llamó a Pablo, ¿qué le dijo? Anda, predica a Israel. No, le dejó a Pedro para predicar a Israel y todos ellos, los apóstoles. ¿Y qué le dijo a Pablo? Pablo, ven, tú me vas a predicar a los gentiles, porque tú eres gentil. De Yapa eres israelita, pero eres gentil, eres de Tarso, perteneces a los gentiles. Así que tú como gentil y un hombre preparado, tú me vas a todas las naciones. ¿Y quieren ser a todas las naciones en aquella época? Todo el imperio romano. Pablo inició su comitiva, lo obedeció a Dios contra viento y marea, predicó por todo el mundo de aquel entonces. Existía América, pero no lo sabían. Existía Oceanía, pero no lo sabían. Existían otros países, pero no lo sabían. Pero todo el mundo de aquel entonces era el imperio romano, que había agarrado todas las naciones habidas y por haber en aquella época. ¿No? Entonces, Pablo predicó desde el siglo I hasta el siglo IV por todo el imperio romano, que llegó a convencer aún al emperador romano Constantino. Él dio una ley y aperturó el cristianismo en su época que fue rey. Dio como oficial el cristianismo en lugar del paganismo romano. ¿Qué más vemos? Pero después del siglo IV cayó el imperio romano, el potente imperio romano cayó. ¿Quiénes lo derrotaron? ¿Ah? Los bárbaros. Atila, los unos, los dos, los tres. Los unos eran unos dos bárbaros, ¿no? No los dos ni los tres, pero se me viene un chiste. Entonces, los unos de los bárbaros la hicieron papayita a Roma y a todo el imperio romano. Vino una época que la conocemos como la época de las tinieblas, donde fue perseguido por el imperio romano
a todos los cristianos verdaderos. ¿Cuánto tiempo duró? 1200 años, 12 siglos de tinieblas, que escondiditos en su comarca, en su casita, los cristianos leían su Biblia, porque si no eran muertos por el Imperio Romano. Recién en el siglo XVI viene el despertar de la corriente cristiana, usando a un sacerdote llamado Lutero. Gracias por las batallas de él, que le permitió Jesucristo, que Dios le permitió, él pudo derrotar al papado para que no maten a los cristianos que leían la Biblia. Y dieron libertad de culto. Esa libertad que tú puedas leer, aquí estamos en libertad ahora. Ahora no hay persecución. Hasta el siglo 1616, que triunfó Lutero, hasta antes que triunfe, el Imperio Romano, el papado y todos los demás, mataban a todos los cristianos que leían la Biblia. Desde el siglo XVI a mediados, ahora estamos felices con la libertad de culto, libertad de reunión, libertad de leer la palabra, libertad de predicar la palabra. Tenemos libertad. ¿Pero qué nos falta? Hay que crecer más en el Evangelio para llegar a ser esos verdaderos hijos de Dios. Ya como nosotros, como gentiles, ¿qué nos falta entonces? Ya se ha extendido por el mundo. Pero la novia viene solamente de la nación de Israel. ¿Cómo podemos ser israelitas nosotros? Ahorita están recibiendo mucha gente en Israel que se nacionalizan israelitas. ¿Quieres adquirir la ciudadanía? Anda a Israel. Pero hay una que ya lo hizo, Papá Jesucristo. Ya lo hizo ya. El día que tú has creído en Dios, que vino, se hizo hombre, se llamó Jesús, fue a morir por ti y por millones de personas en la cruz, para pagar las infidelidades de su novia. Yo no lo sabía antes esto, tenía como metido en mi cerebro, pero alborotado, pero cuando ahora llego a ver quién es la novia, tengo que recorrer nuevamente y ver que la novia también somos los gentiles, con la única condición que nos falta de ser israelitas. Por lo menos ya hemos creído que Jesucristo es Dios, ya hemos creído que Él fue a morir en la cruz por mis infidelidades. Ahora ya soy la novia de Cristo, pero no soy israelita, aunque ya lo soy, porque sí soy hijo de Dios, y Dios es Jesucristo. Entonces, soy israelita, pero no hay cómo demostrarlo. No hay cómo demostrarlo. El diablo un día en el juicio va a decir, demuéstrame que este fulano Carlos Blas es de Israel. Pues yo que sepa, es de Perú. Yo por más que le diga con mi abogado, vaya al diablo y diga, no, que sí, yo soy hijo de Jesucristo y él nació en Israel y yo soy israelita. Bata para allá a votar. Aquí mandan papeles. Apunta Efesios 1:4. Y ahí está el papel. ¿Qué dice Efesios 1:4? Que Dios nos predestinó desde antes para ser adoptados hijos suyos. Entonces ahora sí, la palabra adopción la encuentras en Efesios, en Gálatas, en Romanos, como 5 o 6 veces. Yo como siempre les digo, mis queridos amigos y hermanos, nosotros tenemos que ser pedigüeños en lo espiritual para Dios, no en lo humano. No ser pedigüeño para decirle, dame plata,
dame chamba que gane bien. No, en lo espiritual seamos pedigüeños. Entonces pídele, Señor, adóptame. Y firma el papelito para que cuando el diablo pida, ahí tú le muestres, que mi abogado le demuestre. Pídele. Anda a tu cuartito, pídele, Señor. En Efesios 1:4 dice que tú desde antes quieres que yo sea tu hijo adoptado. Adóptame, por favor. Pídele, pídele, pídele. ¿Y qué? Cuando estén en el juicio, ¿quién va a ser tu abogado? Primera de Juan, capítulo 2. ¿Quién va a ser nuestro abogado? Jesucristo. Él va a sacar el papel. Sí, dice, es mi hijo adoptado. Satanás cuando vea, se corre. Es la garantía, esa es la fe. Pero pídele, pídele, pídele. Si no le has pedido, ya es tu responsabilidad, ¿no? Entonces nosotros hay que pedirle la adopción. Hay que pedirle también, según 1 Corintios 3:16, que Dios entre en nuestro ser interior para ser el templo de Dios. Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. Dios quiere vivir en tu vida, en ti. Ya vive en mí. Si aún nunca lo has pedido, por eso hay que ser pedigüeños. Si nunca lo has pedido, hoy, anda a tu cuarto, dobla rodillas, pídele al Señor Jesucristo, entra el Espíritu Santo, tu Espíritu, tu esencia, que entre a vivir para ser tu templo santo. Entonces, ahora sí, Jesucristo, ¿qué va a hacer? Una cosa que solamente Él lo hace. Eso lo encuentras en Romanos capítulo 11. ¿Qué nos dice Dios en Romanos capítulo 11? Nos presenta la figura de dos plantas, ¿no? Olivo, el que da aceite, ¿no? Dos olivos. El olivo que es Israel, el olivo natural es el pueblo de Israel. Las naciones, como nosotros, pertenecemos al olivo silvestre. ¿Y qué de diferencia hay entre estas dos plantas de olivo? La planta de olivo que da en Israel y muchas naciones, de ahí se saca el aceite de oliva. Pero de la planta de olivo silvestre que abunda en el desierto, no sale ni una gota de agua, menos aceite, no vale. Por eso es olivo silvestre. Y nosotros somos olivos, fuimos olivos silvestres. Entonces Dios con nosotros hemos cumplido esos requisitos de ser hijos adoptivos de Él y que Él entre a vivir en nuestro interior para que seamos el templo de Dios, su novia. Entonces Él va al desierto, saca una rama del desierto y se viene a Israel a una planta de vid y mira que hay plantas que están secando sus ramas, que no dan fruto. ¿Qué dice? No da fruto, lo corto, no vale. ¡Shah! Corta una rama del olivo natural que no está produciendo e injerta tu vida, tu nombre como olivo silvestre y lo injerta contra naturaleza, dice. ¿Por qué? Porque no es natural, no es humano que tú hagas una planta de un olivo silvestre y tú lo vayas a poner en lugar de la otra ramita, lo injertes en lugar de la rama de olivo natural. Nunca va a producir nada, se muere. Pero es contra la naturaleza humana, es con naturaleza divina, por el poder de Dios, por el amor que nos tiene y que quiere que tú seas un israelita. Entonces injerta a tu vida, donde sacado la rama que no vale, lo injerta y esta rama comienza a dar frutos, comienza a dar frutos.
los frutos del Espíritu Santo. Esos frutos que hemos leído en Apocalipsis 19, 8, 7 y 8. Esos frutos de amor, de justicia, que caracterizan a la novia de Jesucristo. Y voy a terminar leyendo, ¿no?, esto para volver a remembrar y la otra semana estar nuevamente tomando este pasaje. Solamente quiero leerles una vez más Apocalipsis 19, 2 versículos, que eso es lo que hace en nuestra vida nuestro Señor y Dios para transformarnos de ese olivo silvestre a un olivo natural. Entonces dice 7 y 8, dice Apocalipsis 19, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. La palabra de Dios dice, ninguno que no sea justo va a entrar en el reino de los cielos. Y eso es lo que quiere de nosotros el Señor. Ese olivo que no producía fruto, al ser ingresado aquí, produce fruto de justicia, fruto de amor, fruto de perdón, fruto de consagración a Dios, fruto de santidad, fruto de perfección. Entonces podemos ser ahora la novia del Cordero. La novia del Cordero, termino, son aquellas personas, sean de cualquier país. Su condición primaria, número 1, es que crean en el Evangelio de Jesucristo. Y número 2, que le pidan a Papá Lindo Jesucristo que los adopte como hijos. Porque siendo hijos de Jesucristo, somos hijos israelitas, somos hijos de Abraham. Y tenemos todas las condiciones. A los israelitas solamente les falta, ellos son israelitas, creer en el Evangelio. Por eso dice la palabra, solamente Israel será salvo. Gracias, Padre mío, gracias, Padre bendito, por demostrarnos quiénes somos la novia del Cordero, que no estamos preparados para ese día precioso en que estaremos en la presencia de nuestro amado esposo Jesucristo, llamado con humildad el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Papá Lindo, por haber pagado precio, Señor Jesucristo, para que nosotros, como la novia prostituta, la novia infiel, ahora hemos aprendido a hacerte una novia fiel. Gracias, Señor Jesucristo. Bendice esta mañana a cada persona, en primer lugar, que ya es la novia del Cordero. Y bendice en segundo lugar a todas las personas que han sido tocadas en este momento y que pidan a Jesucristo ser la novia del Cordero. Y a todos aquellos que por primera vez escuchan estas enseñanzas para que aprendan a ser la novia del Cordero. Si no reunimos estos requisitos, jamás podremos ser la novia del Cordero. Te adoro y te alabo y gracias, papito. Bendice a tu pueblo, bendice a tu novia. Amén, amén y amén.